Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y profesora, los que están presentes en la clase de hoy. En el día de hoy tengo el gusto de brindarle una breve exposición sobre mi proyecto final, que lleva por título Demostrando habilidades y la diferencia entre calor y temperatura. El objetivo: 1. Diferenciar entre calor y temperatura. 2. Comprender la relación entre ellas y cómo puede influenciar en nuestros medios con la que interactuamos a diario. 3. Demostrar algunos conocimientos relacionados con el tema, ya sea agua, calor, temperatura, presión, mediante experimentos que nos ayude a que a los alumnos durante este tiempo de pandemia sea más fácil o le contribuyan a adquirir los conocimientos que nosotros le queremos transmitir a ellos. Introducción. Vivimos en un mundo rodeado de materias vivas e inertes, los cuales están relacionados en diversas partes de nuestra vida o con nuestro entorno normalmente. En este proyecto desarrollaremos algunas de las ideas que constituyen las bases de la termodinámica y específicamente introduciremos los conceptos de calor y temperatura, las relaciones que guardan entre ellas y la diferencia que existen entre las mismas, al igual que desarrollaremos 3 pequeños experimentos que los alumnos pueden hacer en casa y son sencillos, no requiere de muchos gastos económicos. Los materiales que se utilizarán en este proyecto son galón plástico, globos, vinagre, bicarbonato, aceite, un vaso transparente, una servilleta, tijeras, piedritas, clavos, fósforos, huevo, agua, papel aluminio, carizos, cloruro de sodio. Son los materiales más básicos que se van a utilizar o con los que los chicos tengan que trabajar en casa. A continuación ahora les brindaré la metodología y al mismo tiempo iré explicando en qué consistía el proyecto en sí. Primeramente, la primera parte es lo que le llamamos diferencia de calor y temperatura, que vendría siendo la parte teórica. Habitualmente la gente suele confundir calor y temperatura, dos características de la materia y de cualquier elemento. Es por eso decidí crear un juego de preguntas con el que le haga entender mejor la diferencia que existen entre estos dos conceptos a los alumnos. Esta pregunta ayudará a que las personas comprendan mucho mejor cuál es la diferencia que existe entre ambos, igual que los alumnos logren en tan poco tiempo y con menos dificultades sobre el tema que se le quiere enseñar. Los juegos de preguntas son las siguientes. ¿Qué significa calor? ¿Cuál es el símbolo de la temperatura? Propiedades de la temperatura. ¿Qué significa temperatura? Efecto de la calor. ¿Cómo se transmite la temperatura? Efecto de la temperatura. ¿Cuál es el símbolo de calor? Propiedad de la calor. ¿Cómo se transmite calor? Aparato para medir temperatura. Unidades de medida de calor. Aparato para medir calor y unidad de medida de temperatura. Entonces yo tengo a todas estas preguntas un juego de respuesta. Nada más que para los chicos aprendan a diferenciar. Tienen que estudiar. Ese es el objetivo, de que aprendan, estudien en casa y se asocian bien con cuál es el concepto de cuál y cuál es la diferencia que existe entre ellas. Esa es la parte teórica. La parte experimental comprende lo que es demostrar las habilidades. 3 pequeños experimentos que realicé. La primera consistía en crear una vela ecológica a base de un vaso transparente, aceite, agua, servilleta, fósforo para encenderla. ¿Cuál es el proceso para que se haga esto? Es muy sencillo. Primer paso, colocar el frasco transparente, luego agregarle piedritas, no bastante, la base de agua, nada más un poquito. Paso 2, colocarle agua por encima, o sea, la mitad del frasco transparente. Al paso número 3, tirarle aceite que cubra solo un cuarto del volumen del frasco. Y luego, con un galón, recortar la parte de abajo de la base y hacerle un orificio con clavo. Luego, recortar un pedacito de papel, servilleta y doblarlo delgadito para ser introducido en ese pequeño espacio que va a funcionar como mechero para que la vela se encienda. Luego de eso, y luego colocaremos lo que elaboramos como mechitas encima
del aceite, pero sin que la parte de la servilleta que funciona como mechero toque el agua. Y la encendemos con fósforo y ya tenemos nuestra vela ecológica infinita. Si no quieres que se apague, tienes que mantenerle constantemente aceite en la parte de encima que esta no se acabe. El segundo experimento consiste, también es muy sencillo, consiste en inflar los globos con los codos de una botella plástico a base de aceite, bicarbonato y globo. ¿Cómo se va a hacer esto? Primeramente se debe colocar el envase de plástico, luego agregarle vinagre hasta la mitad de la misma. Selecciona un globo y dentro de ella añadirle bicarbonato. Después la parte de la boca del globo, hacia la parte donde se sopla, ponerla encima de la botella con cuidado, evitando que el contenido no se derrame, o sea, el bicarbonato, quedando dentro de la boca del globo. Inmediatamente que ocurrirá una reacción, ya que al unir vinagre con bicarbonatos, estas van a reaccionar causando que se liberen calor. Se ejerza presión sobre el globo, permitiendo que se llene de gases que irá inflándose cada vez más hasta donde diga la reacción. Fueron 3 pequeños experimentos que hice. La otra es sobre el huevo flotando en el agua y la temperatura también van relacionados. Pero no lo explicaré porque si no me voy a tomar todo el tiempo. Y los otros compañeros también tienen que explicar. En conclusión, puedo decir que estos pequeños experimentos se ven muy sencillos y son sencillos de hacer en casa y de un gasto económico muy poco. Sirven en gran parte para formar a los chicos, más en estos tiempos de pandemia, y a que ellos salgan de esa monotonía de estar en la misma de siempre dando clases de teoría y teoría. Por eso traté de hacer teoría y práctico. Muchas gracias.